Bien, hoy tenemos un par de cosas especiales que ver en cuanto a los temas de la capacitación de esta tarde y los temas que vamos a ver la semana que viene también en cuanto a los productos y todo lo que estamos innovando de lo que son los materiales de construcción en seco, todo lo que es la parte de aplicaciones tradicionales y usos complementarios. Bien, vamos esperando que se vayan sumando, así empezamos con esta parte. Bien. Una de las cosas que queríamos hablar como punto importante que quizás en las últimas semanas no estuvimos tratando son los usos complementarios de los aislantes. Vamos saludando a todos los que forman parte, gracias por formar parte de este espacio y obviamente los que quieran participar, obviamente que son bienvenidos. Bien, un poco de lo que queríamos hablar en el día de hoy es la aplicación y usos complementarios, ¿sí? Cuando los materiales tienen un uso no convencional. O sea, lo convencional vendría a ser un poco lo que viene atrás mío, la aplicación en tinglados, en lo que es techos residenciales, industriales, para todo lo que es la parte de aplicaciones en pisos, en paredes, por ejemplo. Bien, eso vendría a ser lo más tradicional dentro de lo que es la parte de los usos. Ahora, también tenemos un montón de aplicaciones que no van desde lo tradicional, sino más que nada enfocados a los usos complementarios. ¿Qué cosas dentro de tenemos que tienen una aplicación rápida, por decirlo así, sencilla y que dan óptimos resultados? Y en base a eso fuimos evaluando un montón de consultas de diferentes personas que nos comentaban, bueno, mirá, ¿qué opción se puede encontrar para aislar, por ejemplo, una parte de una cocina o un termotanque, un taparrollo, por ejemplo, en sí lo que es la caja del taparrollo? En la aplicación de la aislación en un vehículo, por ejemplo, en la cucha del perro, en la pared fría o caliente que deben tener dentro de un garage o un estacionamiento. Esos usos que van fuera de lo convencional y que quizás es donde también tiene una versatilidad muy amplia todo lo que es la gama de aislantes, ¿sí? En base a esto, de todas las cosas que veníamos hablando, de todas las cosas que hablábamos con las personas que nos contactaban, que obviamente que al comentarnos a nosotros una inquietud, nos planteábamos nosotros decir, bueno, ¿cómo desarrollamos esto? ¿Sí? ¿Cómo lo implementamos? A ver, queremos dar múltiples soluciones más allá de que hoy en día estamos en constante lanzamiento de un montón de productos. Queremos dar soluciones rápidas para el día a día. Por ejemplo, justamente una persona se contactó y nos dijo, ¿cuál es la posible solución en la aislación para un termotanque? Obviamente que la primera evaluación es de por qué necesitamos aislar un termotanque, ¿sí? Pensamos en aislar un termotanque para que no haya una gran diferencia térmica entre lo que es el afuera y la temperatura del termotanque, que esa temperatura se conserve, ¿sí? Si el termotanque está expuesto a bajas temperaturas, porque por ahí está en un depósito, está en un galpón, está en un lugar donde hay una muy baja temperatura, quiere decir que tiene que generar más calorías para conservar o administrar una mayor temperatura al espacio. Entonces, si esto sucede, debemos considerar qué es lo que podemos hacer. Bueno, en un momento se llegó a analizar que lo más productivo sería utilizar un producto tipo este estilo, sí, que muchos ya lo deben conocer, que es una aislante de milímetros con doble cara de aluminio, en este caso, y este tipo de productos generar un envolvente alrededor de todo lo que es la parte de la estructura, ¿sí? En el sentido que quiere decir, forremos íntegramente un cilindro sobre el termotanque para permitir conservar la temperatura de trabajo del termotanque. Esto terminaba reduciendo todos los consumos de energía, ¿sí? Estamos hablando de energías no renovables. Y cuando reducimos el consumo de energías no renovables, no solamente estamos ayudando al medio ambiente, sino que estamos reduciendo la factura de luz y de gas que nos llega a fin de mes. Entonces ahí era importante empezar a tener en cuenta esto, el concepto de todo lo que es la parte de usos complementarios. Esa fue como la primera duda. Bueno, en un termotanque, bueno, hagamos un cilindro con el aislante. De hecho, después ese aislante la persona que nos contactó lo terminó utilizando para otras cuestiones, porque es muy versátil, es lo que les digo. No es solamente en un termotanque, o solamente en una puerta, o solamente en el techo. Es buscarle la vuelta, porque en sí los usos complementarios de los aislantes es una necesidad y qué tengamos para aislar, ¿sí? No vamos a hablar de un conducto de altas temperaturas o un conducto de una salamandra o una estufa o un caño que levante arriba de 80 grados y que de repente un producto de un polietileno, como es en este caso, por ejemplo, lo que es espuma 10 milímetros, al estar en contacto con ese calor radiante directo se va a deteriorar. Pero un termotanque no levanta esa temperatura, lo que es la envolvente,
pero sí logramos conservar las temperaturas de trabajo y que no, digamos, intervengan, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, esas temperaturas frías directamente sobre la chapa del termotanque y fuercen a que este trabaje de otra forma y generen un mayor consumo de energía. Otro de los puntos es que de repente nos plantearon, bueno, tengo un taparrollo, nos comentaron. Tengo un taparrollo, el famoso taparrollo de una persiana americana, muchos deben tener en su vivienda. El problema del taparrollo está bien sellado, por esos puntos ingresa aire frío, ¿sí? Y es un cúmulo de aire frío, tiende a estar a mayor altura, lo cual, si hay una pared incidente, digamos, en cuanto a los vientos y demás, llega y termina atacando todo lo que es el espacio habitable, ¿sí? Esta persona que nos contactó justamente tenía una habitación, un taparrollos que tenía un par de huecos o vanos que daban hacia el exterior y si bien no le ingresaba agua por esa parte de la estructura, por la disposición que tenía, le ingresaba mucho viento frío. Entonces pensamos en optar, obviamente que tenemos materiales que son más maleables, por ahí estamos hablando de una espuma de 5 milímetros o todo lo que es la parte de la gama de burbuja de 10 milímetros, que son más fáciles de doblar, son más maleables para cortar, ¿sí? No quiere decir que no se puede utilizar algo de 10 milímetros, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de algo de 5, por ejemplo, de esta estructura. ¿Sí? Un material que en sí es maleable, es fácil de manejar, fácil de fijar, porque se puede fijar a todo lo que es la parte interior del portarrollos. Entonces, bueno, dijimos, ¿cómo resolvemos este inconveniente? Porque no era solamente el punto de te trasladaba una baja temperatura al espacio, ¿sí? Hacía un ingreso de frío al espacio. No, era bueno buscar la solución para que también sea como una ruptura del puente térmico, esa diferencia. Porque si bien esta persona no podía aislar las paredes del lado interior porque le quedaría el aislante a la vista, lo cual para muchos no es muy agradable estar viendo el lado, por decirlo así, brillante del aislante hacia el interior o el lado blanco, teniendo ya una pared pintada y trabajada. Entonces, en el caso del taparrollos, era retirar simplemente la tapa, justamente del taparrollos. Veíamos ahí la persiana y tenemos dos opciones. Lo ideal es retirar en sí la persiana para trabajar de una forma más cómoda, generando un encofrado desde el lado interior. El encofrado es cubrir todas las paredes, ¿sí? de lo que es la parte del taparrollo. Obviamente va a haber paños que se repiten porque son aristas. Los paños laterales en tamaño se van a repetir y las diferentes caras también. Cortamos los aislantes y los podemos fijar. Los fijamos con tornillos autoperforantes, por ejemplo. En ese caso donde no tiene una mayor exposición solar, se puede poner hasta con una cinta bifaz de alta adherencia a las diferentes caras, ¿sí? Y generamos esa especie de encofrado de cierre sobre lo que es la parte del taparrollos. ¿Qué nos va a permitir esto? Evitar el ingreso de estos vientos fríos que nos estaba comentando esta persona y además reducir los consumos. Porque ya no va a ingresar una ventisca fría por ese punto y va a bajar mucho las temperaturas del ambiente. Algo similar a lo que les estaba comentando con el tema del termotanque. Siempre es hacia soluciones rápidas, hacia usos complementarios de lo que son los aislantes. Otra de las consultas es, muchas de las viviendas que nos comentaron utilizan puertas de chapa, ¿sí? En todo lo que es la aplicación. Cuando son elementos de cierre, tenemos una puerta de chapa que da hacia el exterior. Bueno, ahora en condiciones de invierno vamos a ver que hay una amplia transmisión de esa baja temperatura, que en verdad es la pérdida de calor del espacio interior, y en verano nos va a pasar a la inversa, que nos va a transmitir el calor radiante que llega a la chapa. Esto pasa en el techo y pasa en las puertas, pasa en las ventanas, por eso es tan importante la aislación. Obviamente que no todo el mundo tiene la posibilidad o la opción de poner, por ejemplo, un vidrio que sea de BH, doble vidrio hermético, o una puerta que sea doble laminada. Entonces en ese punto empecemos a pensar cómo proyectamos la idea de la colocación del aislante, ¿sí? Por ejemplo, en una puerta de chapa que nos permita esa versatilidad en lo que es la parte de la aplicación. Cortemos el aislante del tamaño necesario para la aplicación y luego vamos a proceder al elemento de cierre. Si arriba queremos poner una placa, si arriba lo vamos a dejar así a la vista, el aislante, para evitar esa pérdida de calor entre lo que es el interior y el exterior. Nos han comentado hasta muchos casos en los cuales tienen una vivienda y tienen animales en casa y tienen cuchas de madera, que es muy normal en un perro que los tengan afuera, y que justamente una de las opciones más para estas amplias diferencias de temperatura
y más que nada donde más se siente justamente en el invierno, para los animales en general, es aislar hasta la cucha del perro desde el lado interno. Imaginémonos como la estructura de madera. Bueno, desde abajo la podemos fijar tranquilamente. Ahí podemos usar adhesivos o podemos usar algún tornillo corto desde el lado interior. Grampas también es una opción. Y forrar desde el lado interior la vivienda, la casita del perro también es una opción. Es un uso complementario. Hubo más de un caso en el cual nos llamaron para usos complementarios que quizás no eran lo más común, pero nos daban la versatilidad del aislante. En otro caso, hace una semana nos escribieron de una persona que tenía un Sprinter y quería justamente aislar internamente y después colocar unas placas de USB por arriba para generar el cerramiento. O sea, generar una cámara de aire entre la chapa de la camioneta, desde el lado interior, el aislante y luego el elemento de cerramiento, en este caso eran las placas USB, podía ser otro elemento. Entonces, cuán importante era poner, por ejemplo, un material como una espuma doble aluminio, ¿sí? O en el caso de que quedara, digamos, protegido, como estábamos hablando, poner una espuma, por ejemplo, con una cara de aluminio y la otra cara, obviamente, de polietileno sin laminado, poniendo el lado reflectivo orientado hacia la chapa, ¿sí? ¿Cuán importante era eso? ¿Por qué? Porque este es el lado reflectivo, permitíamos generar la cámara de aire entre la chapa y el aislante, se ponían perfiles que por lo general van siliconados para no perforar la chapa. Y a su vez del otro lado teníamos la placa de yeso y generábamos un amplio cambio térmico entre lo que era el interior y el exterior, porque evidentemente esa persona al tener una Sprinter genera un gran volumen de altas temperaturas, más que nada en condiciones de verano, y no queríamos que esa incidencia llegue a todo lo que es la parte del interior, ¿sí? Queríamos generar una diferencia de temperatura, que no haya, por ejemplo, se hacen 35 grados, 45 adentro de la camioneta. Entonces, la propuesta es las paredes en este caso el vehículo de la Sprinter, y luego hasta poner un aislante por el piso de la misma si era necesario. En este caso fue las paredes y el techo y la envolvente con la jaula del lado interior para generar un elemento hermético, ¿sí? Después en las puertas también se podía aplicar, era un poco más complejo por el tema de las placas, pero podía quedar simplemente a la vista desde el lado interior en lo que es la parte de la aislación. Y así lográbamos reducir mucho la temperatura y se protegía también lo que se estaba transportando, ¿sí? Todo lo que se estaba transportando en el interior generaba esa diferencia. Generábamos esa diferencia porque, por decir, cualquier elemento que se esté transportando en esa camioneta no va a tener un sistema de refrigeración o tener que encender 45 minutos la camioneta antes para que se refrigere en condiciones de verano porque atrás es un horno. Entonces por eso es muy importante la aplicación de los aislantes hasta en este concepto de los usos complementarios, ¿sí? Otro de los usos complementarios, si bien se relaciona con todo lo que es la parte de paredes, es cómo aplicamos el aislante cuando tenemos, por ejemplo, tenemos un garage, ya que estamos hablando de vehículos. Tenemos un garage, un estacionamiento, el lugar donde podemos dejar y de repente nos damos cuenta que una de las medianeras, uno de los muros que da hacia la vivienda, es un muro sobreexpuesto a la temperatura, ¿sí? Es un muro donde por la radiación que tenemos, la incidencia directa del sol hace que todo el espacio de ese garage, ese estacionamiento, levante muchísima temperatura en verano y en invierno sea como una heladera, porque traslada tanto el frío como el calor. Entonces, bueno, analicemos. ¿Cuál es el muro cálido frío? ¿Sí? Es este muro en el cual nos genera cierta incomodidad al lado interior. Bueno, divisamos que es el muro que da al este, al noroeste. Bien, ese muro, la famosa pared fría o pared caliente, depende de la estación del año. Bien, ¿qué hacemos? Podemos armar un sistema de perfiles omega, por ejemplo, que son los que se utilizan comúnmente en la construcción en seco. Montar sobre esta estructura, si no eran listones o perfiles omega, los aislantes y luego un elemento de cerramiento. Pueden ser placas de yeso, pueden ser OSB, terciados. Esto va a depender, un entablonado, va a depender de lo que quiera hacer el cliente en cuanto a finalidad estética. Entonces ganamos una cámara de aire entre lo que es el muro frío o muro cálido, el espacio en vacío que te lo permite dar el perfil, el aislante colocado y todo lo que se fije por arriba. Entonces vamos a lograr tener una diferencia térmica. Vamos a lograr que esa temperatura incómoda, molesta, de frío o calor, quede más hacia el lado exterior que hacia el lado interior, ¿sí? Eso es algo positivo desde el lado constructivo, porque nos va a permitir no solamente tener un espacio más confortable, sino reducir los consumos de energías eléctricas, por ejemplo.
o tener que refrigerar ese espacio, porque simplemente pasamos de tener un garage, un estacionamiento como un espacio de transición a un espacio donde se puede estar y formar parte del mismo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante en cuanto a lo que es la parte constructiva. Por otro lado, una de las consultas que nos hicieron es, bueno, en la aplicación bajo pisos, que por ahí es la que menos demanda dentro de lo que es la parte constructiva de techos, piso, pared, que es muy normal que pase. Dentro de lo que es la parte de pisos, ¿dónde se puede aplicar? Bueno, miren, todo lo que es la parte de maderera, por ejemplo, bajo piso flotante, es donde más se utiliza la de 2 y 5 milímetros simple, sin laminados. Ahora les voy a mostrar una de 10 para que se pueda ver un poco más el tema del espesor. Esta es una de 10 milímetros sin laminar, ¿sí? Polietileno blanco de los dos lados. Esto mismo, en uso en 5 milímetros, es lo que se utiliza bajo piso flotante. Y es un uso quizás no tan complementario, pero como al ser productos de menor metros cuadrados, no en cuanto a la disposición, es 1 por 20, los rollos vienen igual, pero por lo general en el consumo, en lo que es en un piso, en una habitación, no va a ser lo mismo que en un techo residencial en todo el techo. Por lo general cuando ponemos piso flotante es una habitación, 2 habitaciones, y los metros cuadrados a aplicar son mucho menores. Bien, ese vendría a ser uno de los usos. Otros bajo alfombra. También nos han comentado que lo colocan bajo piso técnico, que es todo lo que es la parte de oficinas y demás, por el tipo de aplicación, porque se reduce la abrasión, se reduce el impacto, los ruidos molestos. Y justamente uno de los desarrollos que estuvimos haciendo en los últimos meses era un producto analizado con una mayor densidad de la espuma para reducir el impacto por golpe. O sea, es un producto que se utiliza comúnmente en lo que son viviendas unifamiliares, obviamente de más de un piso, y se quiere evitar la transmisión de ruidos entre lo que es, por ejemplo, la planta 2 y la planta 1, y que justamente ese ruido se traslade desde el usuario superior hacia el usuario inferior, pues por lo general son ruidos molestos. Entonces, ¿cómo estudiamos eso? Bueno, haciendo un estudio reverberante sobre productos de 5 y 10 milímetros de mayor densidad, que ya lo tenemos realizado el estudio mediante el Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de Buenos Aires, que se encuentra en La Plata, y eso nos permitió terminar de constatar que ese tipo de producto reducía el impacto en la aplicación. Ahora, todo eso tenía que ir de la mano de la aplicación, de colocar bien el material, de hacer bien la carpeta, ¿sí? Que esa transmisión del impacto no se vea directamente ligada al uso. ¿Sí? Porque a veces nos dicen, bueno, este es el mejor material, tenemos un material de mayor densidad, de una excelente aplicación. Pero, ¿qué hacemos? ¿Lo colocamos bien o lo colocamos mal? ¿Colocamos una malla como cerramiento? ¿Colocamos una carpeta con todos los elementos estructurales necesarios? ¿O simplemente dejamos eso más al azar? ¿Sí? Ahí es donde es muy importante, más cuando se está jugando o teniendo en cuenta con el tema de una carpeta. ¿Sí? Estamos hablando de una carpeta de hormigón, una carpeta de cemento, puede ser con o sin hormigón armado. Y ese punto es vital, porque toda esa transmisión de impacto en cuanto a la resistencia de la malla que forma parte de la losa armada, va a ser el punto tal a la transmisión de un producto de polietileno que, si bien es de alta densidad, no es un material que comúnmente reciba cargas. Por eso alteramos la densidad, para hacerlo más denso y más resistente. Pero tiene que ir acompañado del sistema constructivo. Como nos pasa en tinglados, por ejemplo, cuando nosotros recomendamos, y siempre lo decimos, cuando se hace un tinglado como un techo residencial, un techo industrial, respetar la cámara de aire reflectiva, ¿sí? Por el tipo de uso. ¿Por qué? Porque es vital para evitar digamos, el deterioro del aislante y permitir que viva a lo largo de toda la vida útil sin generarse un deterioro del mismo. Eso es muy, muy importante tener en cuenta. Porque todo eso va a ser una incidencia del material que forme parte del espacio, ¿sí? Que forme parte de lo que vivimos. Entonces es muy importante desde el punto de los consumos, de cómo utilizamos los materiales y cuáles son las herramientas que tenemos desde el lado constructivo para que este material no sea un material que estemos reemplazando cada 2 o 3 años, sino que sea algo que tenga, como lo dice la empresa, 10 años de garantía por el tipo de aplicación y porque hay un montón de materiales, como por ejemplo el doble aluminio de 10 milímetros, que es uno de los materiales más vendidos y más utilizados por tingladistas, que sea bien utilizado.
¿Para qué lo vi? No creo demasiado con esto. Obviamente agradecer a todos los que formaron parte, comentarles que nos van a estar viendo los días de la semana por el Canal América en el programa de Polémica en el Bar. Van a ver un poco de los productos espuma, otro poco de la membrana asfáltica, muchos nos deben conocer de ese medio. Y obviamente les voy a dejar acá un correo, que es el correo mediante el cual nos manejamos para todos los que sean consultas. O sea, usted tiene un corralón, una maderera, una ferretería, quiere adquirir los productos, quiere que sus productos formen parte de su stock y formar parte de la familia Aislamax, no pueden escribir por ese medio. Tienen alguna consulta técnica, necesitan una ficha, nos escriben también por ese medio. No hay ningún tipo de problema. Bueno, más que nada comentarles un poco cómo venimos desarrollando todas las capacitaciones. La semana que viene vamos a estar hablando también un poco más de todo el tema de obra húmeda. A todos aquellos que quieran formar parte de las capacitaciones, obviamente que son bienvenidos a formar parte de ese espacio. Agradezco a todos los que formaron parte de estos minutos que estuvimos acá en el vivo. Cualquier consulta, obviamente nos pueden escribir. Eso no hay ningún tipo de problema. Agradezco a todos y bueno, nos estaremos viendo la semana próxima. Les mando un abrazo grande a todos.